Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Amanecemos con nuevo ministro de Minas, su nombre Omar Andrés Camacho Morales, tiene 42 años de edad, había sido asesor de la ministra saliente Irene Vélez, ha hecho política con las FARC y con su partido Comunes y no va a cambiar nada de la política energética que se ha desarrollado en el último año durante el gobierno del presidente Petro. En realidad, el doctor Camacho iba a ser el presidente de la Agencia de Hidrocarburos, razón por la cual su hoja de vida ya está publicada en el SECOP. Pero la salida de la ministra Vélez hizo cambiar el rompecabezas. A punto de cumplirse un año del gobierno, el presidente Petro envía el mensaje con su anuncio, con su nombramiento, de que no se mueve en su política contra el petróleo y sobre la transición energética. Bienvenidos, ya les vamos a contar la huella de quién es el ministro. Se encuentra fácil en sus redes sociales. Sobre política había lanzado vivas, vítores a Hugo Chávez y críticas a Uribe, a quien señalaba de ordenar masacres, y en economía decía que el petróleo y el gas se están agotando y que por dependencia y escasez cada vez se van a hacer más costosos, justificando la transición energética que, dice él, debe comenzar ya mismo. Omar Andrés Camacho es antipeñalosista, trabajó en la UTL de la senadora María José Pizarro, de donde sale al Ministerio de Minas. Ya les vamos a contar de las consecuencias, de las implicaciones en un sector tan vulnerable, tan frágil, por otro lado, para la economía colombiana. Se meten hoy, esta mañana, la Procuraduría, la Fiscalía e inclusive la Justicia Penal Militar en la investigación por la muerte de los dos chimpancés en el bioparque de Pereira. Ambos que se volaron de Ucumarí y que por eso les dispararon. A la policía y el ejército los investigan también por maltrato animal. Les dispararon con fusil, sin protocolos mayores, sin decir si esas vidas de los dos chimpancés se hubieran podido salvar. Es el gran escándalo en Colombia. Siguen sin convencer las explicaciones que entrega el zoológico, que se reabre desde hoy y que va a sepultar a ambos chimpancés en su propia sede. Dice la directora, la doctora Correa, que se fugaron de la celda por un error humano de un funcionario que al parecer dejó abierta la puerta. Terminan encontrando por lo menos a Panchito, que era del circo de los hermanos Gasca, a 3 kilómetros, y allí es donde los matan. Vamos a hablar de estas noticias. Volvió a hablar Salvatore Mancuso, ahora convertido en gestor de paz. Entrega detalles, envía un audio a sus viejos compañeros de paramilitarismo que están en las cárceles, fueron cabecillas y compañeros de las AUC. Dice que su designación es para reanudar la negociación del pacto de Ralito, que quedó inconcluso, y que los paramilitares quedan en la agenda de paz y en el escenario político. Paradójicamente, el presidente Petro termina reviviendo esta imagen de los paramilitares en plan de negociación. Mancuso le pide a sus hombres, en algún momento subalternos, trabajar por la reconciliación y las víctimas, y dice que es una oportunidad para paramilitares que están presos en las cárceles. En medio de esta ola de reacciones por la escogencia de Mancuso como gestor de paz, queda en firme la orden de captura, que también tiene fines de extradición, una decisión que toma la Sala de Justicia del Tribunal de Justicia y Paz, que dice adicionalmente que Mancuso lo que está diciendo es viejo y le recomienda a la Jurisdicción Especial de Paz tener cuidado y administrar el testimonio de Mancuso, que está dando testimonios viejos y sin pruebas. Es la alerta que se prende. Vamos a hablar, por supuesto, también de la inseguridad en Bogotá, del caso de la 85 con séptima, en donde a plena luz del día mataron a un empresario que resultó teniendo antecedentes judiciales. Su nombre era Adolfo Alberto Ortega, tenía 57 años de edad. Se había dedicado a vender carros lujosos, dueño de la paletería, que tenía antecedentes también con el mundo del narcotráfico, había sido condenado por extorsión y estafa, intentando tal vez negocios legales, y lo mata la mafia según las primeras investigaciones. El fin de semana los sicarios lo habían matado también a dos comerciantes extranjeros cerca a Corferias, un crimen que se repite una y otra vez en esta nueva Bogotá. Hablaremos también de problemas de orden público y de problemas políticos. El expresidente Álvaro Uribe, denunció que su abogado Jaime Granados tuvo que salir del país porque el domingo pasado hombres armados en moto lo persiguieron mientras entraba a una farmacia. Aquí están las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos. Hoy es martes 25 de julio, está de cumpleaños
Cali es el día de Santiago Apóstol. Están de cumpleaños las ciudades que llevan ese prefijo. Santiago de Cali, que cumple 487 años. Caracas, que también se llama Santiago de León de Caracas. Guayaquil, que se llama Santiago de Guayaquil. Querétaro de México, que se llama Santiago de Querétaro. Santiago de los Caballeros, que es una bellísima ciudad colonial en República Dominicana. Querétaro en México y la antigua ciudad Antigua en Guatemala, cuyo nombre también es Santiago de los Caballeros, que fue fundada hace 499 años. Así que un saludo para la gente de Cali hoy en el día de su fundación. Les hablaré en segundos del escándalo en Santander por el tema de los parqués, del juego de parqués que compraron cada uno a 780.000 pesos. Le cuesta el puesto a la secretaria de Cultura. Le iban a hacer debate de moción de censura. Y les contaré de novedades en política porque se están inscribiendo candidatos a alcaldías y gobernaciones. En Bogotá, finalmente, el candidato del gobierno será Gustavo Bolívar. Se enfrentará al exministro Diego Molano del gobierno anterior. Pero también está en Bogotá Carlos Fernando Galán, está Juan Daniel Oviedo. Les contaré cómo está el repaso, las fichas políticas que se mueven para alcaldías, gobernaciones, los partidos en plan activo. El parte médico del Hospital Militar dice que evoluciona satisfactoriamente el ministro de Defensa, que lleva 3 días hospitalizado con una infección urinaria. Lo más importante enseguida, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. ¿A quién va a poner para reemplazar a Irene Vélez? Ya está escogido. ¿Ya está? Sí. ¿Y quién es? No, ya está escogido, no sabíamos quién es. Sí, es Andrés Camacho. Así lo confirmaba el presidente Gustavo Petro en entrevista con la periodista María Jimena Duzán. Omar Andrés Camacho sonaba para la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pero ahora es el reemplazo de la saliente ministra Irene Vélez. Dice que hay que hacer más eficientes los contratos de exploración y explotación petrolera que hay actualmente, y sobre el gas ha dicho, por ejemplo, que el mismo no se gasta en el desayuno de los colombianos, sino en la industria y en el petróleo. El presidente Gustavo Petro también se refirió al escándalo de las chuzadas y el polígrafo que salpica a su gobierno y a su ex jefe de gabinete, Laura Sarabia. Siempre es voluntario. La persona puede decir no. Esa es la condición que puso la Corte Constitucional. En ese tipo de procesos de confianza, con ese tipo de tecnología que es la máquina esa de... La noticia más relevante para nosotros es la reanudación de las negociaciones de Ralito. Esa decisión del presidente nos pone de nuevo en el centro del escenario político y de manera directa en la agenda de la paz total. Horas después de la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz por parte del presidente Petro, el Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la orden de captura con fines de extradición del ex paramilitar recluido en un centro de migrantes en Estados Unidos. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Frente a la posibilidad de que esta persona regresara a Colombia y quedara en libertad, pues frente a esto, a través de un decreto presidencial, por ejemplo, como ocurrió con casos del ELN, en este caso no sería posible por la inexistencia de una ley de sometimiento. León Valencia, director de la Fundación Pares, tras el nombramiento de Salvatore Mancuso. Lo nuevo es que todo lo que ha dicho ahora tiene un nivel de legitimación, porque es un interlocutor válido de la paz y viene a hablar a nombre de eso y ya no a nombre de un señor extraditado como narcotraficante que había sido delegitimado incluso como firmante de la paz. Entre tanto, el expresidente Álvaro Uribe Vélez informó a través de su cuenta de Twitter que sus abogados denunciaron a su nombre a Salvatore Mancuso, quien supuestamente lo acusó falsamente de haberle quitado la seguridad al alcalde del Roble en el departamento de Sucre, Eduardo León Díaz, para que ellos, los paramilitares, lo asesinaran. A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe denunció que su abogado Jaime Granados tuvo que salir del país. Según la denuncia, el abogado penalista fue perseguido en las últimas horas por 2 motocicletas con hombres armados, generando un riesgo para su seguridad. El abogado se encontraba en una farmacia comprando medicamentos cuando se percató de este incidente que pone en riesgo su integridad personal. Habrá compra de cosechas, habrá comercialización de cosechas para la población que está a punto de sacar sus productos. El presidente Gustavo Petro visitó el municipio de Quetame en Cundinamarca luego de una semana de la tragedia que cobró 26 vidas y tiene desaparecidas a 3 personas. Entre tanto, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, se comprometió a que están buscando un predio para que la reubicación de las familias evacuadas sea definitiva. La idea aquí es que podamos, en un predio que tiene la posibilidad
posibilidad de hacer apartamentos, hacer unas viviendas ahí y poder hacer reubicaciones o en vivienda con estructura metálica o convencional. Por varios minutos se vio frenada la movilidad en la carrera séptima por cuenta de la amenaza de un artefacto explosivo que posteriormente fue descartado por la Policía Metropolitana de Bogotá, pero el hecho más grave fue un nuevo ataque sicarial. La víctima en esta ocasión fue el empresario Alberto Ortega, dueño del negocio de helados La Paletería, cuando salía del gimnasio Bodytech ubicado en la calle 85 con carrera séptima. El teniente coronel Sergio Bayona es comandante operativo de la Seguridad Ciudadana en Bogotá. Todo está siendo materia de investigación, se están verificando todo el tema de cámaras para poder identificar los sujetos. Lo que podemos mirar por las cámaras de acá de los vecinos y por unos testigos presenciales, se trasladaban o se movilizaban en una motocicleta y salieron hacia el centro. Ráfagas de fusil y explosiones se escuchan en la noche y en la madrugada en el barrio Juan 23 de Buenaventura. Esto sucede a pesar de las operaciones militares anunciadas por el ministro de Defensa allí en Buenaventura el pasado 6 de julio, la instalación de una mesa de diálogo entre el gobierno nacional y los voceros de las bandas chotas y espartanos. El personero de derechos humanos del puerto, José Luis Bernat. Puede ser confrontación dentro de los mismos grupos ilegales para ganarse el territorio. Anoche atentaron con explosivos la estación de policía en Timbío, en el departamento del Cauca. La explosión solo dejó daños materiales y en Popayán lanzaron otro artefacto contra la estación de la policía. No hubo reporte de heridos. Él llegó aquí al circo de 2 años y desde que llegó siempre estuvo conmigo. Yo era como su papá, él era como mi hijo. La Procuraduría pide claridad sobre la muerte de Pancho y Chita en Pereira. Los chimpancés huyeron del zoológico al parecer por un descuido del personal, razón por la cual el Ministerio Público le pidió a la gerente de Bioparque Ucumarí, Sandra Correa, toda la información sobre la muerte de los 2 animalitos que habrían escapado del parque. Es un animal eufórico que se va hacia ti y de hecho tuvimos un riesgo muy grande con el chimpancé, ya que él se enfrenta al cuidador. La Procuraduría suspendiera en primera instancia al alcalde de Cartagena, William Dow, por llamar nido de ratas a los directivos de la Universidad de Cartagena. El mandatario se despachó en contra del órgano de control. Ellos no resuelven, no sancionan y cuando sancionan buscan al eslabón más débil y a mí me la tienen de lado desde la vez que, desde que yo le declaré mi inconformidad con el gobierno nacional anterior. En las últimas horas, el ELN negó ser el autor de las amenazas contra María Corina Machado en Venezuela. Señalan que todo es parte, dicen ellos, de una maniobra publicitaria de la propia María Corina Machado para elevar su perfil como candidata presidencial. Recordemos que la sede del partido 20 Venezuela, que es la actual política de ella, de María Corina Machado, en la población de La Fría, esto es estado Táchira, a apenas 30 minutos de la frontera, fue grafiteada con frases como primaria sin María Corina o muerte a María Corina y las siglas del ELN. En Israel crecen las protestas y el malestar tras la aprobación en el legislativo de la primera ley de la reforma judicial del primer ministro Benjamín Netanyahu. En Jerusalén los manifestantes rodearon el parlamento, al menos 19 personas fueron detenidas. También se registraron protestas en Tel Aviv, donde la policía lanzó chorros de agua contra los manifestantes. La ley aprobada anula la capacidad del Tribunal Supremo para revocar decisiones del gobierno. ¡Vamos al fondo! ¡Gol! 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 Se viene linda gol. La selección Colombia femenina debutó con victoria 2-0 frente a Corea del Sur. Catalina Usme de penal y Linda Caicedo anotaron para Colombia. El próximo juego de la selección será el domingo a las 4:30 de la mañana frente a Alemania, que derrotó 6-0 a Marruecos. Linda Caicedo. Bueno, ahora pensar en recuperarnos, se viene contra una fuerte selección que viene de golear, pero bueno, es mundial, siento yo que no hemos preparado para esto. Estás escuchando Blue Radio.